Muy bien, vamos a comenzar y vamos a continuar en esta noche con nuestro estudio del mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, el Sermón del Monte. En las últimas semanas ya hemos aprendido de 6 de las 8 virtudes o características de un creyente en las bienaventuranzas, es decir, las características de los dichosos por tener a Cristo en nuestras vidas. No voy a repasar cada una de ellas porque la hemos visto ya con mucho detalle. Lo que sí quiero resaltar es que estas 8 bienaventuranzas describen nuestra relación moral y espiritual en 2 direcciones. Primero para con Dios y luego para con los hombres, para con mi prójimo. Estas 8 bienaventuranzas están escritas en un orden muy en particular. Cada una abre una mayor y profunda verdad en la vida real de un creyente, en su relación con Dios y en su relación con los demás. Por eso la primera bienaventuranza describe la pobreza espiritual en reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Luego describe el dolor o el llanto por sus pecados. Luego continúa lo que lo lleva a humillarse delante de Dios, a vivir en humildad. Lo lleva luego a desear de comer del bocado espiritual, que es conocer la verdad y la justicia de Dios, de vivir en espíritu y en verdad. Eso lo mueve a demostrar compasión con otros, misericordia. Eso lo mueve a tener también bondad en acción, de demostrar la misma misericordia que se le demostró, porque sabe lo que es ser pobre, espiritual y con necesidad. ¿Y qué más lo mueve a hacer? Bueno, lo mueve a ser honesto, ¿sí? Con las intenciones de su corazón, a ser sincero, íntegro, sin doble intención. Lo mueve a purificar sus intenciones, ¿sí? Y hasta allí vimos lo que es el limpio de corazón, ¿sí? Esa es la sexta virtud. Pero Jesús describe el carácter de un creyente que trae verdadera felicidad en una séptima manifestación en Mateo 5:9. Y son los pacificadores. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5, versículo 9? Los pacificadores, ¿sí? Yo he leído muchas veces las bienaventuranzas, pero nunca las había considerado bajo el contexto histórico de los judíos en el tiempo que Jesús las dice. Porque según el contexto que ya entendemos de los judíos, ellos estaban bajo la opresión, bajo la injusticia de un gobierno tirano como Roma, ¿sí? Y ciertamente lo que Jesús dijo en las bienaventuranzas, bueno, no iba a ser recibido por el hombre natural, tenía que ser recibido por el hombre espiritual. Porque como las otras bienaventuranzas, Jesús lo que les está diciendo en esta bienaventuranza a una sociedad en constante conflicto con el gobierno romano, les dice: felices los que buscan la paz. O sea, la pregunta aquí resalta: ¿cómo se puede buscar la paz en medio de tanto conflicto? Pregunta: ¿se puede tener paz en medio del conflicto? Bueno, esto es lo que vamos a aprender hoy acerca de las bienaventuranzas y de esta en particular en Mateo 5:9. Dice Jesús: bienaventurado, vamos a leerlo juntos. Bienaventurado los, ¿sí están con sus bocas abiertas o? No, ok, otra vez, vamos a leerlo juntos, ¿sí? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Bueno, tema número 29 de la vida real de un creyente: felices los que hacen la paz. Vamos a orar antes de continuar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por estos tiempos, Señor, en los que vivimos, porque tenemos la revelación, Señor, el conocimiento de Cristo Jesús. Podemos ver hacia el pasado y leer su historia, su vida. Podemos, Señor Padre, conocerle a través de las Escrituras. Somos más bendecidos, Señor, que David, Abraham y todos los que vivieron antes de Cristo, porque ellos murieron con la esperanza del Mesías. Mas sin embargo, hoy en día tenemos la veracidad de que el Mesías ha venido y su nombre es Jesucristo. Te damos gracias, Señor Padre, por darnos este gran privilegio de vivir bajo este tiempo de la gracia. Ayúdanos, Señor, en esta noche a poder entenderte y conocerte y aprender a vivir tu palabra cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice:
Amén, amén. Felices los que hacen la paz, ¿no? Como dicen por ahí en México, queremos paz. ¿Sí me salió? Chilangos, ¿verdad? Queremos paz, ¿verdad? Pregunta, ¿cuántos quieren paz? Un 30%, ¿no? ¿Cuántos quieren paz en sus vidas? En sus familias, en sus trabajos, en la sociedad, en la iglesia. ¿Queremos paz? Prepárate para la guerra. Ay, pastor, dice. Hay una expresión en latín que dice si was pacem para bellum. Si was pacem para bellum. Es una expresión que significa si buscas la paz, prepárate para la guerra. Parece una paradoja, ¿verdad? Pero vamos a ver que esta expresión de alguna manera se produce en el pacificador. Ahora, originalmente esta expresión fue mencionada por el escritor del Imperio Romano en el cuarto siglo, Flavio Vegecio Renato. ¿Sí? Es una expresión, como dije, algo paradójica que expresa la condición de mantener la paz. Y lo que él dice que para mantener la paz a veces tiene que estar preparado para defenderla con la guerra. ¿Sí? Es una expresión que ha sido usada a través de los siglos por distintos grupos. Aquí en pantalla tienen el Centro Cultural del Ejército de Madrid, en España. Y tiene un relieve ahí en la entrada con esa frase, si vis pacem para bellum. Busca la paz, prepárate para la guerra. ¿Sí? Ahora, hay muchos sinónimos de esta palabra pacificador. Entonces, ¿a qué se refirió Cristo cuando dice felices los pacificadores? Hay muchos conceptos que tenemos de esta palabra pacificadores o paz que son conceptos humanos y tratamos de introducirlos en el cristianismo. Te pregunto, cuando piensas en paz, ¿qué se viene a tu mente? Tranquilidad, dicen por ahí, ¿qué más? Orden en la calle, dice, ¿verdad? ¿Qué más? Cuando piensas en paz, ¿qué se te viene a la mente? Todos están bien en paz, bien dormidos, que no responden. Cuando piensas en paz, ¿qué? Ustedes dijeron que yo quiero paz. Dijeron, yo quiero paz. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en paz? Felicidad, dicen, ajá. ¿Qué más? No worries, be happy, ¿verdad? No te preocupes, sé feliz, ¿verdad? ¿Qué más? No hay pleitos, ¿verdad? Ándale, ¿sí? Entonces, si pensamos en estas palabras, tranquilidad, descanso, ¿sí? Nunca has dicho, déjame en paz. Sí, sí lo dicen, nomás que no lo admiten. ¿Sí? Pensamos en un día sin conflictos, ¿verdad? Un día para poder respirar, ¿sí? Déjame respirar, decimos a veces, ¿no? Y cuando pensamos en paz, todos pensamos, como dijeron por ahí, no tener peleas, no tener conflictos, ¿sí? Dijiste que tuviste un día de paz cuando pues no hubo broncas durante el día. Todo chévere, como dicen en mi país, ¿sí? ¿Sabes cuál es el lugar en una ciudad donde no hay peleas ni conflictos? En un cementerio. Allí no hay pleitos, no hay peleas, no hay conflictos. Pero si así definiéramos paz, pues la única manera sería estando 6 pies bajo tierra, ¿verdad? Paz en la perspectiva de Dios, mira lo que voy a decir y toma nota. Paz en la perspectiva de Dios no es la ausencia de algo, como peleas o conflictos. Más bien es la presencia de algo más. Y a eso vamos en un momento. La perspectiva de Dios es que paz no es la ausencia de algo, sino la presencia de algo más. Si definiéramos paz como la completa ausencia del conflicto, el mundo realmente nunca ha vivido en paz. Los autores Will y Ariel Durant, en el prólogo de su libro Las lecciones de la historia, dicen: las guerras siempre han sido el único presente y constante denominador en la historia de la humanidad. No ha disminuido ni con la civilización ni con la democracia. Y mira lo que dicen: en los últimos 3.421 años de historia mundial, solo se ha registrado periodos intermitentes de 268 años sin guerras. O sea, 268 años sin guerras de 3.421 años de historia documentada.
Y dicen ellos, y eso es sin considerar los disturbios o conflictos domésticos de cada país. Ahora, tú dirás, ahí está, pastor. Por lo menos la humanidad ha experimentado 268 años de paz. Gloria a Dios, dicen algunos. Sí, pero hay que ponerlo en perspectiva. Porque 268 años de 3.421 años representa un 7%. Quiere decir que el 93% del tiempo de la historia de la humanidad han estado en guerras y conflictos. Y nada más 7% de la historia ha sido una historia como de la Cenicienta, de paz. ¿Sí? O sea, te lo pongo a nuestro nivel. Es como si llegaras a vivir 80 años. Y de esos 80 años, solo vas a experimentar 5 años de paz. 75 años de tu vida va a ser en guerras, disturbios, peleas, broncas, matanzas y todo lo demás. Ahora sí bajaron los amenes. No, pues no, pastor, no. 5 años, de 80 años. ¿Sí? Y ni digamos que en las noches contamos con descansar en paz, porque a veces ni en nuestros sueños estamos en paz. ¿Sí o no? Bueno, pensando en estos números, de que el 93% de la historia de la humanidad, el mundo ha estado en guerra y solo el 7% en paz, alguien dijo, los únicos momentos de paz que vive la humanidad es cuando todos se detienen de pelear para recargar sus armas. Oye, pero ¿no es así con nosotros? ¿Sí? A veces pensamos que hay una resolución al conflicto, pero nada más nos retiramos a las esquinas para recargar las armas y luego ¿qué? ¿Seguir qué? Peleando. Así es la vida, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, desde el punto de vista bíblico, mira lo que voy a decir. Paz no es la ausencia de conflicto. Paz es la presencia de justicia. Eso es muy importante. Paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de justicia. Mira, piensa en el sacrificio de Cristo y en el conflicto que tenía el hombre por su pecado contra Dios. Para que el hombre pudiera llegar a tener paz con Dios, ¿qué tuvo que hacer Dios en la cruz? ¿Un acto de qué? De justicia. ¿Estás conectándolo? ¿Sí? Y por cierto, para lograr la paz con Dios, tuvo que ser un acto de violencia en la cruz, sobre la vida de Cristo, para que el hombre pueda tener paz con Dios. O sea, la definición bíblica, y te lo voy a demostrar más adelante, no es tanto como dije al principio, si quieres la paz, busca la guerra. Pero si vas a predicar de la paz de Dios, prepárate para recibir ¿qué? Guerra. Porque esa es la reacción de la humanidad. Esa es la reacción del pecado. Irónico, paradójico, Jesús fue el niño de paz entregado como justicia de Dios para que el hombre pueda tener paz con Dios. Ese fue el precio. ¿Sí? O sea, paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de ¿qué? De justicia. Cuando dos personas dejan de pelear, es en realidad porque muchas veces se van a sus esquinas, agarran aliento, agarran fuerzas y luego regresan a continuar la paz. ¿A qué regresan? A pelear. Regresan más rápidos y furiosos. ¿Sí? Para poder vivir pacíficamente, mira lo que voy a decir, para vivir pacíficamente la ausencia de conflicto no resuelve nada. La ausencia de conflicto es una tregua. ¿Sabes lo que es una tregua? Es un cese temporal de hostilidades. Es un time out. Es cuando estás peleando y dices, hey, déjame 5 minutos de respirar y te regreso. Es una tregua. ¿Sí?
Para vivir pacíficamente, la ausencia de conflicto no resuelve nada. El hecho de que no existe conflicto no quiere decir que vives en paz con esa persona. O sea, hay muchos ahí en el mundo que, pues yo no le hago nada a Dios. ¿No has escuchado? O sea, dices, pues yo no tengo problemas con Dios. Sí, pero Él sí tiene un problema contigo. Es tu pecado. Es tu rebeldía. Desde que el pecado entró en el mundo, ya existe un conflicto del hombre para con Dios. Y Dios en su misericordia envía a su Hijo para hacer justicia, para que pueda restablecerse esa unidad y ahora el hombre pueda reconciliarse y tener paz con Dios. Tú puedes dejar de hablar a una persona porque pues te la traes pues con esa persona. Tú le puedes dejar de hablar, pues tienes conflicto. Y el hecho de que le dejes de hablar no resuelve nada. ¿Sí o no? No resuelve nada. No quiere decir que porque no le hables las cosas están en paz. Porque nomás te hace algo y como fosforito, ¿verdad? Dicen en mi país, y regresamos a la batalla otra vez. ¿Sí? O sea, el hecho de que no interactúes con una persona no quiere decir que estás en paz. La falta, la ausencia de conflicto no significa paz. Porque dos personas opuestas pueden vivir pacíficamente, sin interacción, pero eso no resuelve nada. No hay unidad. Para que exista paz, la presencia de justicia puede producir que dos partes opuestas sean una. Esa fue la justicia de Jesucristo. Dos personas totalmente opuestas, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Y la justicia de Cristo resolvió el asunto. Nos acercó a Dios. Entonces, yo quiero que vayas entendiendo que paz no significa vivir en tranquilidad como lo hemos definido. Sí, pues todo bien, todo nice, ¿verdad? Estamos en paz. ¿Sí? Pero no se trata de que no haya conflicto o de que el conflicto se calme por sí solo. Paz es traer resolución por medio de la justicia. Es la justicia, eso fue el Señor confirmando. Gracias, Padre. No se duerman, dice el Señor. Voy a hacer mi justicia y no va a haber paz. La justicia puede traer paz y armonía entre dos personas. Eso es importante. Y aquí entramos en tema. ¿Qué es un pacificador? La palabra pacificador es una palabra en griego compuesta por dos. Eireno, poíos. Eirene significa unir. Unir lo que está separado. ¿Sí? De aquí viene el nombre de Irene. No se preocupe la luz, enfóquese aquí. Aquí está la luz, la palabra de Dios. Bueno, fíjese acá. Eirene significa unir lo que está separado. ¿Sí? De aquí viene el nombre Irene. Aquí se llama Irene, ¿verdad? Una Irene por acá. Bueno, si conoces a una Irene, su nombre significa paz. Pero es en el sentido de unir lo que estaba separado. ¿Sí? Pero tener el nombre Irene no significa que sea pacificadora, porque hay Irenes que son bien peleoneras. El nombre no la hace pacificadora. ¿Sí? Y la segunda palabra, ahí en Irene, pollillos. Pollos, no confundirlo con polleros. No están en la frontera. ¿Sí? Pero la palabra pollo significa uno que hace o tiene la práctica de unir lo que está separado. Uno que practica o hace o tiene la práctica de unir lo que estaba o lo que está separado. Y no vayan a salir con el argumento, ahí está, pastor, los polleros. Eso es lo que hacen. Se los traen de la frontera para unirlos con su familia. Ese es otro contexto. No os hagáis. Pero en sí paz es traer la unidad, la armonía de lo que está separado. Y un pacificador es el que hace, él tiene la práctica de traer unidad, de promover la unidad a lo que está separado. Por eso Dios detesta a aquellos que siembran discordia.
Porque ¿qué crea la discordia? Todo lo contrario a lo que es Dios. Dios es Dios de paz, de unidad. Él une. El diablo desune. Entonces por eso Dios, este acto del hombre de dividir es penado por el Señor. ¿Sí? Ahora, de esta palabra pacificador traemos conceptos humanos que son sinónimos de esta palabra, pero que no se alinean a los pensamientos de Dios acerca de la paz. Por ejemplo, un pacificador no es un pacifista. Son diferentes cosas. Un pacifista tiene una ideología con principios de doctrina que busca promover la paz entre grupos, países o naciones. Está dispuesta a comprometer todo con tal de lograr ¿qué? Paz, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Evitando las guerras, conflictos. Por eso un pacifista dice, no es nada conflictivo. Quiere evitar la violencia, y de aquí nace el concepto de los derechos humanos. ¿Qué buscan los derechos humanos? La paz mundial, la armonía de la humanidad en el aspecto social y político. ¿Sí? Y eso no quiere decir que un pacificador no tiene ese objetivo. O sea, por definición, un pacificador es uno que practica el buscar la unidad. Pero la diferencia no a través de la ausencia de conflicto, sino a través de la justicia de Dios. Porque cuando tú vienes con la justicia de Dios, inherentemente vas a crear ¿qué? A veces, conflictos. Ahorita la vamos a ver. No se me adelanten. Okay. Un pacifista fue, por ejemplo, Buda, que dijo, para tener paz con todos, primero debes tener un control y disciplina mental. Mucho control del Buda, ¿verdad? O como el Dalai Lama, que dijo, no podemos obtener paz mundial si no tenemos paz con uno mismo. Y por ahí cristianos seguro que, ay, qué bonito. O Mohammed, que dijo sobre la paz, yo creo en la religión del Islam. Él dijo, yo creo en Alá y la paz. O como la Madre Teresa de Calcuta, que dijo, la paz comienza con una sonrisa. Y por detrás el cuchillo. Eso dicen los pacifistas, esa es la ideología del mundo. Pero ¿qué diría un pacificador? Un pacificador diría, la verdad y la verdadera paz comienza por Jesucristo. Eso es lo que diría un pacifista, ¿sí? O perdón, un pacificador. Un pacificador diría, la verdadera paz comienza con Jesucristo. No es una ideología, no es una religión, no es lograr tener control de uno mismo, no es una disciplina mental, no es la ausencia del conflicto, no comienza con uno, sino que comienza con Jesucristo. Comienza primero por tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Ahí está la verdadera paz. Aquella paz que el mundo no entiende. Tú puedes estar en medio de la tormenta, la lluvia y lo que sea, y tienes paz, porque tienes paz con Dios. ¿Sí? Otra palabra que confunden con esta palabra pacificador es apaciguador o aplacador. Muchas de esas palabras cuando dicen, hey, aplácate. ¿Sí? Esa la usan en México, yo en mi país no la usamos, pero sí entiendo, aplácate, ¿verdad? Pacificador no es un apaciguador o un aplacador, porque un aplacador suaviza las cosas para calmar el conflicto, pero no resuelve nada. ¿Sí? Un apaciguador no calma el conflicto. Por eso sí le dicen a los pacifiers, esos que se ponen los bebés, los chupones, ¿no le llaman así pacifiers? Sí. Porque cuando se los pones ahí el chiquillo en la boca, se calma. ¿Sí o no? Pero luego se le cae, ¿y qué comienzan? Las guerras. Es todo lo que hace. Es algo temporal. ¿Sí? O sea, un apaciguador nada más suaviza las cosas, pero no trae verdadera paz. Es como ponerle a dos adultos los chupones ahí para que dejen de pelearse. Que aparte de verse ridículo, cuando se los quitan, siguen con la bronca. ¿Sí? Nada más eso. Suaviza el asunto, pero no arregla nada. Por eso, para que el conflicto de una relación tenga resolución,
tiene que estar la presencia de justicia. De tener el conflicto entre dos personas no es paz. Paz es cuando interviene la justicia que puede unir a dos personas en amor. Y estamos hablando de la justicia de Dios, la justicia de Jesucristo. El salmista lo pone muy poéticamente cuando dice en el Salmos 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron. Y luego dice, la justicia y la paz se besaron. Diga, muy románticos. ¿Sí? La justicia, mira cómo lo pone el salmista, y la paz se besaron. Van mano a mano en la paz de Dios. No puede existir verdadera paz si no existe justicia. Donde hay injusticia, no hay paz. Donde está la justicia de Dios, sí puede existir la paz. Por eso Jesús dijo algo que cuando tú lo lees así te saca de ondas. Porque Jesús dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz en la tierra. ¿Qué dijo Jesús? No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo dijiste, Jesús? Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y es que el precio de nuestra paz con Dios, el precio de nuestra justicia, no vino sin la oposición del mundo. No vino sin el sufrimiento. No vino cualquier precio. Vino con el sufrimiento y toda la ira y el rechazo del mundo contra el príncipe de paz, Cristo Jesús. Felices los pacificadores que practican el traer paz. Quiere decir que no vendrá sin ningún precio, sino que vendrá con la oposición antagónica del mundo y de aquellos que rechazan la verdad de Dios. Vendrá con luchas antes de que venga la paz, es cierto. Vendrá con oposición antes de que encuentre la armonía. Ser pacificadores es llevar la paz con Dios, es llevar la paz de Dios, es llevar la verdad de justicia de Dios al mundo, y va a ser recibida con mucha resistencia y hasta vas a experimentar la maldad del mundo. Porque la justicia de Dios es todo aquello que la Biblia dice en su palabra, la cual va en contra con el deseo de la carne. A nadie le gusta que le digan las cochinadas que está haciendo, ¿sí o no? Pero el que es hijo de Dios, o el que sabe y reconoce esa primera bienaventuranza, soy pobre de espíritu, necesito un Salvador, esa persona recibe la justicia de Dios en Cristo, y por lo tanto tiene paz con Dios. Por eso el mundo y aquellos que rechazan la verdad de Dios, cualquiera predicación, cualquiera motivación de restaurar, de predicar, de hablar la paz de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, va a ser recibida con conflictos. Te doy un ejemplo. Dile a una persona sus verdades de cómo vive para que esté bien con Dios, ¿y qué te vas a ganar? Un enemigo. Te vas a ganar conflictos, ¿sí o no? Dile sus verdades y vas a crear conflicto. Por eso muchos cristianos quieren ser pacifistas. No digas nada, va a estar bien. Está pecando, déjalo, ya se arrepentirá. Pues queremos la paz, ¿verdad? Te vas a ganar un enemigo. Por eso hay cristianos, como digo, pacifistas, y hay cristianos apaciguadores. El pacifista, para no ofender a su hermano, no le dice nada. Y cuando está haciendo el mal, todavía lo felicita. Ahí vas, sigue, échale adelante. Estás sirviendo a Dios, pero el resto está bien. Es un pacifista. Y el apaciguador es el que viene y dice, ya, todo va a estar bien, ya. Y están como la chilindrina, ¿verdad?
Nomás dejan de decir ya, lo sueltan y ¡guau! Se pone otra vez a chillar. Es decir, el pacifista en su ideología nunca dice nada y el apaciguador no ofrece ninguna solución al conflicto. Y así hay muchos cristianos porque tienen miedo de hablar la verdad, la justicia de Dios. Por eso un pacificador que viene con la verdad y la justicia de Dios va a recibir mucha oposición. ¿Quieres predicar la paz de Cristo? Prepárate ¿para qué? Para la guerra. Y a veces vas a crear conflictos. Por eso Jesús dijo, no he venido a traer la paz que ustedes buscan. No he venido para traer paz, sino espada. Porque la justicia y la verdad que yo traigo por parte de Dios, Jesús dijo, va a causar conflicto en los corazones de muchos. La justicia y la verdad de Dios va a dividir o dividiría como una espada a los justos de los injustos. Como una espada, la justicia y la verdad de Dios divide a los creyentes de los incrédulos, a los santos de los pecadores, a los justificados de los injustificados, a los discípulos de los simpatizantes, a la cizaña del verdadero trigo. La verdad y justicia de Dios vendría en ese sentido a causar separación, no a causa del mensaje de Cristo, sino a causa del rechazo del hombre por venir a tener paz con Dios. Su condición rebelde. Para esto, como pacificadores, yo quiero que ahora vayas conectando todas esas bienaventuranzas que hemos visto, porque para este punto ya de Mateo 5:9, ¿sí? Para este punto, el orden de las bienaventuranzas que Jesús nos dio son muy importantes. ¿Por qué? Porque un pacificador no viene meramente para acusar. Un pacificador no viene meramente para contradecir o para decir voy a traer paz, entonces voy a crear guerra. No. Un pacificador no viene para causar conflictos, no viene para acusar, no viene para crear problemas o queriendo buscar la guerra para obtener paz. No, a estas alturas del carácter de un creyente, el pacificador manifiesta esta séptima bienaventuranza, habiendo manifestado todas las 6 primeras bienaventuranzas. Por eso el orden en que lo da Jesús es maravilloso. Porque para que un cristiano sea verdaderamente un pacificador, tiene que venir, para que venga con la justicia y la verdad de Dios, tiene primero que ser una persona pobre en espíritu. Ahí está. Tiene que venir con el dolor del pecado en su corazón. Tiene que venir en humildad, tiene que venir en mansedumbre, tiene que venir con hambre y sed de justicia, tiene que venir con misericordia, tiene que venir con un corazón limpio en la correcta intención. Por eso, para cuando un creyente llega a este punto de ser pacificador, no viene solamente para causar conflictos, viene para traer la justicia de Dios. Pero viene con todas esas bienaventuranzas. Si algún creyente se quiere saltar esas 6 bienaventuranzas e irse al 7 para traer paz, no es un peleonero, es un conflictivo. Es más, ni creyente es. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la pobreza de espíritu? ¿Dónde está el dolor por el pecado? ¿Sí entienden? Por eso el orden es muy importante para llegar a ser un verdadero pacificador. Porque para traer la justicia de Dios, créemelo, vas a encontrar conflicto. Por eso hay cristianos que no les gusta corregir. Son pacifistas, no pacificadores. ¿Sí? Por eso el orden es importante. Un pacificador que viene con la verdad y la justicia de Dios va a recibir conflicto. Porque ¿qué crees que es el octavo o la octava bienaventuranza? Lee el versículo, ¿qué? 10. Bienaventurados los que padecen, ¿qué?
persecución. ¿A causa de qué? De la justicia. Ahí está. Por ser pacificadores, por traer la verdad y la justicia de Dios, somos recibidos por la persecución del mundo. Porque el gran enemigo de la paz es el pecado. Lo que divide a dos personas, su común denominador, siempre debajo, detrás de todo eso, ¿está qué? El pecado. Siempre. Siempre. Lo que dividió al hombre de estar en paz con Dios, en unidad con Dios, fue ¿qué? El pecado. Y lo único que puede traer paz, unidad, armonía, es la reconciliación. Lo que estamos viendo en 2 de Corintios, es la reconciliación del hombre con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Aún entre dos creyentes, cuando hay discordias, división, o esas miradas de pasada, ¿verdad? Aquí los he visto, aquí. No sean los inocentes. Aquí los he visto. Y aún entre esas miradas así sospechosas y así sí, que desprecian, aquí las he visto. ¿Para qué les voy a mentir si es la verdad? ¿Voy a causar conflictos? Quizás, pero pues sí es la verdad de Dios. Aún en esas miradas, detrás de todo eso, ¿sabes qué hay? Pecado. Por fuera, flores y pura paz. Por dentro se manifiesta el pecado. En cosas muy así que hay gente que ni cuenta se da. Si alguien me preguntara, ¿cómo está la iglesia? Tendría muchas cosas que decir, pero la mayoría de ustedes, ay, esto es la verdad. No soy pacifista. Yo quiero ser un pacificador de Cristo. Y eso viene con la verdad de Dios. ¿Sí? Detrás de todo eso está el pecado. La falta de perdón, la falta de sinceridad, falta de amor, falta de misericordia. Porque la raíz de todo conflicto, iglesia, es el pecado. Punto. Piensa en cada vez que has tenido conflicto. ¿Qué había detrás de eso? Pecado. Es la raíz de todo conflicto. El pecado separa nuestra comunión con Dios y separa nuestra comunión con el prójimo. ¿Sí? Por eso hay muchos cristianos pacifistas. No dicen nada. Es que no, quiero evitar los conflictos. Y hay muchos cristianos apaciguadores que no traen resolución. La resolución al pecado y a los conflictos es el arrepentimiento. Ahora, indudablemente en muchas escrituras nos dice que Dios es el autor de paz. Apunte Hebreos 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Allí dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahí está la justicia, el acto de enviar a Cristo a morir por nosotros. Dice el autor de Hebreos, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dios es Dios de paz. Amén. Indudablemente, Dios es el autor, fíjate, Dios es el autor de paz. Cristo fue el ejecutor de esa paz. Y el Espíritu Santo es el ayudador para mantener esa paz. 3 intervenciones de un mismo Dios. Por eso cuando los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, cuando anunciaron a Jesús, porque Dios, el autor de la paz, mandó a Cristo, el ejecutor de paz, y dejó a su Espíritu Santo para que sea el ayudador en mantener nuestra paz con Dios y nuestra paz con nuestro prójimo.
Porque cuando pecamos es el Espíritu Santo que nos redarguye y nos vuelve a traer otra vez a reconciliarnos con Dios y estar en paz con Él. Y estar en paz con todos. ¿Sí? Entonces, siendo Dios el autor de la paz, Cristo el ejecutor de paz y el Espíritu Santo el ayudador para mantener esa paz, a nosotros se nos ha encargado ser pacificadores. Dile al que está a tu lado, atrás de ti, eres un pacificador. No un falsificador, ese es otro. Dile, busca la paz y la santidad, porque sin ella no podremos ver a quién. A Dios. A nosotros se nos ha encargado ser pacificadores. Solo los que pertenecen al hacedor de paz pueden ser mensajeros de paz. Se nos ha autorizado como hijos de Dios a ser mensajeros, embajadores de paz. Pablo le dijo a los Corintios en primera carta, primera de Corintios 7:15, a paz nos llamó Dios. ¿Sí les dijo? Y en su segunda carta, en segunda de Corintios 5, 19 y 20, les dijo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Tú y yo tenemos el ministerio de llevar a la paz de Dios y de Cristo al mundo. Pacificadores. Por eso Jesús dijo con esta bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Yo me pregunté, ¿y por qué a esta altura vi todavía la confirmación de ser hijos de Dios? ¿Sabes por qué? Mira, Jesús es el príncipe de paz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús hacía lo que el Padre es. Dios es paz. El Hijo es el príncipe de paz, porque Jesús es el Hijo de Dios. ¿Estamos? Un hijo imita a quién? ¿Al vecino? No, ¿a quién imita? Al padre. ¿Tiene los genes de quién? De los padres, del papá. Por lo tanto, todo pacificador que imita al padre, ¿lo hace qué? Porque es un hijo de Dios. Es llamado hijo de Dios. El que no sigue la paz de Dios, dudo que sea un hijo de Dios. ¿Sí? Todo pacificador que imita al Padre lo hace. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Todo el que vive llevando el nombre, todo el que viene llevando al hombre a tener paz con Dios y vive teniendo la paz de Dios, es una clara señal que es un pacificador y por lo tanto será llamado hijo e hija de Dios. Es lo que hace un hijo. Imita el carácter del Padre. Lleva en su forma, en su ADN, la forma de vivir del carácter del Padre. Mira, en lo natural, nuestros hijos son identificados no solo por su primer nombre. Tienen que llevar un apellido, ¿sí o no? Y por lo general, ¿el apellido de quién llevan? Del papá. Y todos los hijos nacidos de esa genealogía, de esa descendencia, van a llevar el apellido del papá. Si las hijas se casan, esa línea de descendencia va a llevar el apellido del papá, que identifica a esas generaciones con esa persona o con el papá. Y nosotros como cristianos también llevamos el apellido del Padre que nos identifica. Es decir solamente que soy cristiano no me identifica necesariamente con esa genealogía divina. O sea, si tú me dices, ¿cómo te llamas? Yo te digo, pues David. Hay muchos Davids en el mundo. Unos guapos, otros feos. Pero para que tú me identifiques, tengo que darte mi nombre, ¿qué? Completo. Primer nombre y apellido. Cuando un oficial te pide tu identificación, te pide tu nombre completo. No te pide el alias, ¿verdad? Me dicen el chango, no. No. ¿Sí? No. Te pide tu nombre completo. A veces tiene la identificación. ¿Cómo se llama? David Conto. Así identificas a una persona. ¿Sí? Para decir que yo soy un hijo o una hija de Dios,
Si yo digo ser cristiano y soy hijo e hija de Dios, me estoy identificando con la naturaleza divina del Padre, porque el Hijo hace lo que le dice el Padre. El Hijo imita al Padre. ¿Sabías que hijos de Dios es nuestro apellido paterno? Es el apellido de nuestro Padre Celestial. Y los que llevan el apellido del Padre son hijos de Dios porque hacen su voluntad. Así como un apellido paterno te identifica o identifica a los hijos con la descendencia natural de un padre, así también llevar el apellido paterno de ser hijos de Dios nos identifica con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nos comportamos como hijos de Dios. Así que cuando te digan qué eres, dile: soy cristiano, hijo o hija de Dios. You better behave like one. Vamos a practicar. Dile al que está a tu lado tu primer nombre y luego dile: soy hijo o hija de Dios. Por ejemplo, David, hijo de Dios. Preséntate. Ándale. ¿Cómo te llamas? Angélica es hija de Dios. Ahora piensa lo que estás diciendo, Piensa lo que estás diciendo. Norberto, hijo de Dios. Ande pues. Llevamos el apellido paterno. Ahí está la responsabilidad y el peso del apellido que llevamos como cristianos, porque hay muchos que se dicen llamar cristianos, pero pocos llevan el apellido del Padre, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son los que llevan el apellido del Padre, hijo e hija de Dios. A donde vayas, aún como hijos naturales, con el nombre y apellido representan al Padre y a la madre, ¿sí o no? ¿Hijo de quién eres? Sí. Así es en la escuela, ¿verdad? Por eso a todos los niños los llaman por apellido. O cuando viene el papá, es el papá de tal y tal, ya está. O se presenta, ¿no? Hey, I'm Mr. Conto. Oh, Mr. Conto. O sea, si ya, según la cara que te pongan, ya sabes pues que te toca, ¿verdad? Los hijos naturales representan, tus hijos, tus hijas, representan, padres, tu apellido, tu familia. ¿Sí o no? Representan al papá, a la mamá. Últimamente, las esposas, amadas esposas que llevan el apellido del esposo, también representan al esposo. Y yo como hijo represento a mi papá. O sea, si llevamos el apellido paterno, estamos representando a otros. Lo mismo con nuestro apellido celestial. Si somos cristianos, hijos de Dios, ¿a quién representamos? Al Padre. Por eso el trabajo del pacificador, número 1, es llevar siempre al hombre a tener paz con Dios. Siempre. La primera responsabilidad del pacificador es llevar siempre al hombre a tener paz con Dios, a llevarlo a que se reconcilie con Dios. Es el ministerio de la reconciliación, del arrepentimiento. Tengo problemas, conflictos en mi vida. ¿Ya tienes paz con Dios primero? Ahí lo lleva. Siempre apunta su vida a tener paz con Dios. Primero con el inconverso, ¿sí? Con el incrédulo, pero también con los creyentes que no caminan en rectitud. Siempre es llevar a las personas a tener paz con Dios, es número 1. Y número 2, el pacificador busca vivir en la paz de Dios. O sea, tiene paz con Dios y vive en la paz de Dios. Como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, la justicia de Dios, sin la cual nadie verá a Dios. Por eso el creyente siempre piensa en unir, no en dividir.
O sea, que haya antagonismo entre dos cristianos, está rara la cosa. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que someter nuestros derechos para llevar al hombre a tener paz con Dios. Y teniendo paz con Dios debemos mantener la paz de Dios. Por favor, recuerda esto: paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Es la presencia de la paz y el amor de Dios. Fíjate, tú y yo podemos estar en desacuerdos, pero podemos seguir unidos en la paz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hacemos nuestros derechos a un lado y ponemos los derechos de la justicia de Cristo, el justo y verdadero. Aunque usted no lo crea, yo aquí tengo conflictos con varios de ustedes. Pastor, pero no me ando peleando con usted, ¿o sí? No. Porque prefiero que ceder los derechos. ¿Para qué? Para llevar todos a la paz de Dios. Amén. ¿Tienen paz? Les voy a dar, para terminar, amada iglesia, 3 características muy prácticas, muy sencillas de un pacificador para ir terminando. Muy prácticas. Número 1, un pacificador tiene paz con Dios. Ahora, usted me dice en buena onda, pues claro, pastor, un pacificador tiene que tener paz con Dios, ¿sí? Parece obvio, parece redundante. Primero lo que voy a decir, un pacificador primero tiene que tener paz con Dios, porque un pacificador puede perder su paz con Dios. ¿Cómo? A través del pecado. ¿Sí? Cuando un creyente tiene pecado en su vida, no hay paz con Dios. ¿Y sabes qué otra cosa? No hay paz con el prójimo. ¿Sí? El que tiene paz con Dios puede disfrutar y gozar de la paz de Dios. Pero si hay pecado, no podemos gozar del fluir de la paz de Dios. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento y llegar una vez a tener esa paz con Dios. Y cuando llega el creyente en el arrepentimiento a tener paz otra vez con Dios, entonces resume ese periodo de poder disfrutar la paz de Dios. Por eso cuando hay pecado estamos incómodos. O sea, ¿por qué? Porque hemos perdido esa paz de Dios y nos hace llevar a meditar. Es por esto. Porque sabes que has perdido tu paz para con Dios. Entonces tienes que arrepentirte. Y la sangre de Cristo pues nos limpia de todo pecado y toda maldad. Entonces, para disfrutar de la paz de Dios tenemos que estar en paz con Dios. Por eso la 6ª bienaventuranza de mantener un corazón puro es importante para ser un pacificador. Porque tenemos que limpiar nuestro corazón del pecado todos los días. Entonces lo primero, que es obvio, no es tan obvio. Porque el pecado interrumpe esa paz con Dios. Y si no tenemos ese fluir de esa paz, no puedo decir que tengo paz ni conmigo mismo ni con mi prójimo, si no tengo paz para con Dios. ¿Okay? Número 2, un pacificador ayuda a otros a vivir en la paz de Dios. Es decir, un pacificador promueve la paz, la unidad de Dios. Me parece irónico escuchar a algunos cristianos saludarse, no aquí, pero algunos cristianos que se saludan, hermano, la paz de Cristo, ¿verdad? Y luego están ahí como perros y gatos peleándose. ¿No los has visto? Y está en la paz de Cristo, ¿sí o no? Unos vienen de iglesias así. Gracias a Dios que ya no están allí. Pero es irónico. ¿Cómo declaras la paz de Cristo? Pero te andas peleando con tu hermano en Cristo. Un pacificador no solo promueve la construcción de un puente entre el hombre y Dios, ¿sí?, sino también promueve un puente entre los hombres. O sea, primero yo debo vivir en la paz de Cristo para luego promover en otros que vivan la paz de Cristo. Por definición, un puente no puede tener un solo lado, si no, no es puente. Porque hace un puente, ¿qué hace? Une dos lados, ¿sí? Por eso un pacificador busca cerrar la brecha, busca cerrar el vacío
para alcanzar al otro lado a su prójimo. Ese puente de paz y armonía es Jesucristo. Ese puente es el amor de Cristo. Pero toma de ambos creyentes desear alcanzar. Aquí estamos hablando de creyentes. Y acuérdate que las bienaventuranzas son para los creyentes. Mira, la construcción de un puente, ¿sabías esto? Se comienza de ambos lados. Ambos tienen que establecer esa construcción. Ambos tienen que encontrarse en el medio. Eso es justicia. Ambos lados tienen que seguir los mismos planos, por cierto. Si no, van a llegar al medio disparejos. Y ya van a ser dos puentes. Ambos tienen que seguir las mismas medidas. Estamos aquí hablando de la palabra de Dios. Ambos deben obrar en la misma justicia. Ambos deben construir en la misma verdad. Ese puente no se va a poder cerrar si tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Por eso la verdad de Cristo nos une, porque es la misma. Si tú te sujetas a estos planos y yo me sujeto a estos planos, ese puente va a estar bonito. Y nos vamos a encontrar en el medio. Y nos vamos a dar la mano. Y nos vamos a abrazar y dar un beso santo. Y luego, órale, estamos ahora en el fluir de la paz y el amor de Cristo. Pero algunos quieren construir su puente para allá y otros para allá. Y otros quieren construir subterráneos. ¿Qué ondas? Cada uno tiene su propio plan de justicia. Fíjate. Ambos lados tienen que seguir el mismo plano de la palabra de Dios. Pero construir un puente toma mucho tiempo, ¿sí o no? Y tiene riesgos. ¿Yo ir a confrontar al hermano? No tú, brother. ¿Yo tener que ir a confrontar? Tiene sus riesgos. Toma sacrificios. Esa construcción de un puente para estar en paz toma muchas veces el tomar la iniciativa de enfrentar el conflicto. Y a nadie nos gusta ser conflictivos, ¿sí o no? A mí no me gusta. No, para nada. A nadie nos gusta ser conflictivos. Todos queremos las cosas por la paz, ¿sí o no? Pero la paz no puede ser construida si la justicia no interviene, sin hacer lo que es justo. En lo natural todos disfrutamos cuando cruzamos un puente, ¿sí o no? Y estás ahí tomando fotos, ¡ay, qué bonito! Muy bonito cruzando el puente, ¿verdad? Pero nadie quiere trabajar en construirlo. ¿Por qué? Porque es riesgoso. Hay peligros, mucho riesgo. Si dos ciudades están divididas por un río y quisieran tener una facilidad para cruzar, una ciudad no puede comenzar a construir un puente sin el permiso de la otra. O sea, tiene que haber de ambas ciudades decir, ok, yo comienzo a construir, tú comienzas, ¿cuál va a ser el plano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú qué vas a poner? ¿Qué se necesita? Tiene que haber consentimiento, el permiso, tiene que haber los recursos de ambas ciudades para cerrar la división. Otra vez, iglesia, estoy hablando entre creyentes, entre ciudadanos cristianos. Porque con un inconverso no vas a poder tener paz. ¿Amén? Estoy hablando a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces tienes que tener el consentimiento, el permiso de ambos. Y así es mantener nuestra relación de paz con otros. Se necesita de ambos, el consentimiento, la voluntad, el deseo de ambos. Y si ambos son verdaderos hijos e hijas de Dios, ambos son creyentes, ambos van a desear ¿qué? Comunión. Ambos van a desear estar en paz, poner de sí mismo para rectificar cualquier situación que los está dividiendo. Pero es riesgoso, porque como digo, no todos quieren construir el puente. Todos quieren pasar por el puente. Hasta pagan por pasar el puente. Pero nadie quiere construirlo. Entonces estoy hablando de personas que ambos, porque son hijos e hijas de Dios, tienen ese deseo de esforzarse, de dejar sus privilegios a un lado, dejar sobre todo su orgullo,
Ambos necesitan humillarse para trabajar juntos. Pero eso es gozo. ¿Por qué? Porque hay que ser confrontados. Por eso ahí están las bienaventuranzas previas, amada iglesia. Todo eso conforma el carácter del creyente. Y para poder cerrar el puente, no solo se trata de comenzar en ambos lados, sino que en algunos casos, para construir el puente, vas a tener que llegar a un acuerdo. ¿Sí? Y esto nos acerca a la tercera y última característica de un pacificador. Es un, vamos a decirle, comprometedor en el buen sentido. O sea, uno que busca el acuerdo sin comprometer la justicia y la verdad de Dios. Gran diferencia. ¿Okay? En algunos casos, en la cooperación de edificar la paz, es necesario que tengamos que ceder a nuestros derechos para poder cerrar la brecha. No estamos hablando de principios bíblicos, sino que un pacificador se esfuerza por encontrar un punto de acuerdo con los demás. O sea, no es cerrado. No, pues así es y así es. No, así no vamos a llegar a ningún lugar. Sino que sin comprometer la justicia y la verdad de Dios, el pacificador busca encontrar un balance para cerrar la brecha. Esto ocurre con asuntos de doctrina entre hermanos. Hay doctrinas fundamentales, ¿sí?, que no pueden ser comprometidas. Pero hay doctrinas de segunda o tercera importancia y están peleándose por construir un puentecito, ¿verdad? No, que es así, no, que es así. Ahí están, pelea y pelea. Por eso yo no entiendo, es lo que voy a decir, yo no entiendo a cristianos con el apellido de hijos de Dios que se van de una iglesia, en efecto se separan, porque bueno, aquí no se ponen de pie a leer la santa palabra de Dios. No entiendo. O aquí no celebran la Santa Cena cada domingo, cada mes. Me voy. Somebody help me, please. No entiendo. ¿Y tú eres un pacificador? La doctrina es importante, pero hay prácticas en el cristianismo que lo han hecho doctrinas. Y como no las practican, me separo. Me voy. Me divido. Eso no es ser un pacificador. Y aun cuando hay doctrinas erróneas que hay que corregir, ¿cómo se hacen? Pedro dijo, en amor, con todas esas características de un bienaventurado, todas. Alguien dijo, el pueblo de Dios debe contender sin ser polémico, discrepar sin ser antipático y confrontar sin ser abusivo. Wow. Sea la corrección para buscar unidad o el buscar estar de acuerdo, la pacificación comienza y termina en amor. Ese puente se comienza a construir en amor y cuando llegas al centro, ya está construido el puente, termina en amor y continúa en amor. No comienzas a cobrar la entrada ahí por pasar tu puente de la paz. Así debería ser para ir a la bahía, ¿verdad? Puro amor. No, son puros $7 cada pasada. ¿Sí? Cuando hay oposición, tenemos que ser pacientes. Amén. Porque hay hermanitos bien tercos y tercos. Bueno, hay que ser paciente. Yo ya comencé a construir mi puente. Vámonos. ¿Sí? Cuando hay ofensas, hay que ser perdonador. Y cuando hay corrección, hay que ser benigno. ¿Y sabes qué? Los pacificadores más efectivos no atraen la atención a sí mismos. Atraen toda la atención a Cristo. Porque Cristo es el príncipe de paz, no tú. Cristo es quien establece la paz, no tú. Nosotros simplemente somos mensajeros. Pero ¿cuántos se levantan el pecho de, ay, estos hermanitos estaban en desunión y ay, yo los abracé y ay, míralos, qué paz. Cálmate de recibir la gloria. Cálmate. Porque el verdadero pacificador no se gloria de lo que hace, sino que toda la gloria va directamente a Cristo. ¿Ven? Sí, los pacificadores
más efectivos no traen la atención a sí mismos, no reciben el premio Nobel, pero sí van a recibir la corona de justicia. Es la que Dios tiene preparado para sus hijos. Y como Dios Padre, los hijos de Dios buscan, desean que todos se reconcilien con Dios. Y aunque los pacificadores aquí en la tierra, déjame decirte, no van a ser los más populares y hasta van a ser quizás los más odiados, porque así fue Jesucristo, el príncipe de paz. Van a recibir quizás el agravio del mundo y muchas cosas más por llevar la justicia y la verdad de Dios. Jesús dijo: felices son, porque estos son llamados hijos de Dios. Y Dios ama y cuida muy especial de aquellos que viven haciendo su voluntad. Me gusta cómo lo puso el salmista en el Salmo 17:8. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esa expresión en hebreo, guárdame como la niña de tus ojos, se refería a la córnea del ojo. Es la parte más expuesta, más sensible del ojo. Es la parte que tenemos más cuidado de proteger. Así es Dios con sus hijos que llevan el mensaje de paz. Dios los tiene como la más sensible de entre su pueblo, de cuidar y de proteger. ¿Por qué? Porque llevan el mensaje de buenas nuevas. Por eso el profeta Isaías dijo, Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Hermosos son los pies de los que llevan la paz de Jesucristo. Amada iglesia, yo no sé tú, pero es hermoso vivir en paz con Dios. Es hermoso vivir en la paz de Jesucristo. Aún en medio de mis tormentas, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de la condición, el rechazo de la humanidad por predicar la verdad de Jesucristo, el que predica y vive la verdad del Señor tiene paz con Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo es bienaventurado. Y es bienaventurado porque ha venido a tener paz con Dios y puede vivir en la paz de Dios, quien es Jesucristo. Él es nuestro príncipe de paz. Cierra tus ojos. Felices los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo no sé cómo estás en tu relación de paz con Dios, pero una clara señal es cómo nos manifestamos en nuestras vidas a los demás. Es una muy clara y sencilla evidencia de que no estamos completamente en paz con Dios. El llamado en esta noche es para cada uno de nosotros, cada uno. Porque si somos hijos de Dios, este mensaje de paz es para nosotros. Y en lo más profundo de nuestro corazón, yo sé que todos queremos tener paz con Dios. Todos queremos vivir en la paz de Cristo. Pero recuerda que paz no es la ausencia de un conflicto. Paz es vivir en la justicia de Dios. Y tenemos que comenzar allí. Para poder experimentar la verdadera paz que Cristo da, tenemos que mirar al Padre y estar en paz con Él. Y si no podemos mirar al Padre en humildad, si volteamos de mirar al Padre, es porque es el Espíritu Santo redarguyendo mi corazón, reconociendo que hay cosas en mí que debo
arrepentirme. La justicia y la paz son una. Y así como la Biblia dice de cómo puedo decir amar a Dios y no amar a mi prójimo, lo mismo es con nuestra paz. ¿Cómo puedo decir que tengo paz con Dios y no procurar la paz con mi prójimo? Es un duro llamado, iglesia. Somos mensajeros de paz. Este mundo de por sí vive en conflicto. Hay conflicto donde tú voltees tu mirada, ahí hay conflictos. Tu vida ha sido quizás una experiencia de conflictos, pero Dios es nuestra paz. Es quien ha derramado a Cristo, su Espíritu, su paz en nosotros. Podemos vivir en el conflicto y gozar de la paz que Cristo nos ha dado en el Padre. Esta palabra hebrea shalom es un deseo profundo de que vivamos en la paz de Dios. Es un deseo tan profundo como si me lo deseara a mí mismo. ¿Por qué no pedimos al Señor eso en esta noche? Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino es una paz que fluye del trono del Padre. Pidamos al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo. Padre eterno, Señor, en esta noche nos dirigimos a ti, Señor Padre, con mayor humillación en nuestro corazón, Señor. Porque, Señor, reconocemos que muchas veces en nuestra desobediencia hemos entrado en conflicto contigo. Reconocemos, Señor Padre, que a veces no podemos experimentar esa verdadera paz porque a veces hay dureza en nuestro corazón. Y Señor, tú nos has llamado a ser felices viviendo en la paz de Cristo. Es una promesa, es una bienaventuranza, es el carácter del cristiano. Pedimos, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu. Lávanos con tu sangre, lava nuestra mente, corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra intención. Lava nuestras vidas, Señor. Queremos siempre mantener ese puente de unidad, de paz, para vivir, Señor Padre, en la eternidad contigo. Ayúdame, Señor, a promover sinceramente la paz de Jesucristo, sin hipocresía, Señor, limpiando mi corazón, Padre, sin pretender nada, Señor, simplemente ser un hijo e hija de Dios. Promovamos, Señor Padre, la unidad en el cuerpo de Cristo. Echamos a un lado, Señor, todo pensamiento de desunión, todo pensamiento, Señor, ofensivo, que te ofende a ti primeramente. Toda excusa, Señor, de mi mente, de mi corazón. Todo deseo de autojustificación, Señor Padre, lo hacemos todo a un lado, Señor, y lo reemplazamos por la justicia de Dios. Tu justicia, oh Dios.
Es la perfecta justicia que trajo unidad del hombre para contigo. Es Cristo, el justo, el verdadero. A Él, Señor, es quien escogemos poner en nuestras diferencias, para que sea Cristo glorificado. Gracias por habernos dado tan privilegiado apellido del Padre Celestial, de ser hijos de Dios. Qué gran encargo, Señor. Qué gran privilegio. Ayúdanos, Señor. Límpianos, Padre. Pues queremos, Señor, continuamente vivir en paz. Gracias, Señor.